Acá tenemos nuestro video explicativo que corresponde a nuestra unidad número 4 de nuestro curso de huerta orgánica en espacios reducidos. En esta unidad vamos a ver los pasos que debemos tener en cuenta para iniciar nuestra huerta orgánica dentro de la casa. Cualquier patio, por más pequeño que sea, una terraza o un balcón, son espacios suficientes para poder crear nuestra propia huerta y poder abastecernos de plantas ornamentarias, aromáticas y también de ciertas hortalizas frescas. Para tal efecto, hay 9 pasos básicos que debemos considerar al momento de iniciarnos en lo que es una huerta. Si una huerta está bien diseñada, nos podemos ahorrar bastante tiempo y también en su posterior mantenimiento, ¿verdad? Porque eso va a evitar tener que estar moviendo muchas veces nuestras planteras o a lo mejor estar viendo si es que iniciamos nuestra huerta en un lugar donde no tenía buena luz solar durante muchas horas durante el día, tener que estar movilizando. Entonces, siempre lo primero y principal es definir el lugar y la orientación, ¿sí? ¿Orientación a qué se refiere? A la cantidad de horas de sol que ese espacio tenga, ¿sí? Lo ideal es que sea un lugar soleado, ¿sí? Que reciba buena cantidad de sol durante el día, pero que tampoco sea una luz demasiado directa y que las paredes, por ejemplo, si pueden ser de color blanco, mucho mejor, ya que de esa manera atrae de una mejor manera la luz solar. ¿Y por qué principalmente nos referimos a la luz solar? Porque la mayoría de las especies necesitan como mínimo 6 horas diarias de sol directo para poder crecer de forma correcta, ¿sí? Y también en épocas de invierno, considerar esos lugares a lo mejor que no sean demasiado abiertos o que puedan sufrir a la noche, ¿verdad? Muchos daños si se encuentran muy a la intemperie. El segundo factor sería definir qué recipientes vamos a utilizar. En realidad, dentro de la huerta, ¿sí? Cuando hablamos de una huerta a nivel casero, todo tipo de recipientes son útiles, ¿sí? Nos pueden servir las macetas, las botellas de plástico, a lo mejor esos tuppers en la cocina que ya no utilizamos más también, los vasitos de yogur, todos nos pueden servir. Lo que sí va a depender es de qué tipo de hortaliza, qué tipo de planta eh, queremos cultivar, ¿sí? Eso va a depender. Pero en general todo nos sirve, ¿sí? También los contenedores esos de pintura, ¿verdad? Que ya están obviamente vacíos. Todo es muy factible a la hora de poder tener un material con que elaborar nuestra huerta. El primer factor que debemos considerar es que sea un recipiente que le podamos hacer orificios, ¿sí? El recipiente que va a contener a nuestra planta, sea cual fuere, necesita poder hacerle orificios. ¿Para qué? Para que por ahí pueda ir drenando el líquido, ¿sí? Que va a ser el resultante de nuestra hidratación, de nuestro regado, ¿sí? Debe ser un recipiente que pueda tener suficiente eh, aireación y sobre todo que permita la realización de orificios. También las cajas, esas cajas que son de verduras y demás, también son muy prácticas. Se pueden utilizar. Las macetas o recipientes a usar pueden ser botellas plásticas, cajones, canteros de madera, mesas de cultivo. Deben tener un buen drenaje, eso es lo que les decía ahora. Los agujeritos en la base para que pueda ir escurriendo el agua excedente. El tercer factor es la tierra, ¿sí? La tierra de cultivo debe ser fértil, suelta y esponjosa. Por eso justamente habíamos hablado de lo que es el compost, ya que es una tierra súper fertilizada y que le va a ofrecer a nuestra planta en sí todos los nutrientes que necesita para poder crecer de forma correcta. Ya que muchas veces una simple tierra de jardín o la simple tierra a lo mejor de una construcción y demás no es suficiente para que nuestra planta, sea cual fuere, pueda tener los nutrientes necesarios para crecer. Necesita una tierra que sea fértil y que pueda proporcionarle los nutrientes necesarios.
no tiene que ser una tierra seca, ¿sí? Apelmazada, muy árida, sino todo lo contrario, como acá decimos, debe ser suelta, esponjosa, bien aireada. Y eso lo vamos a lograr principalmente con la adición de nuestro compost. Debe poseer buena capacidad de retención de agua y nutrientes. Y esa es la tierra principalmente que vamos a utilizar, ¿sí? Combinado tanto nuestra tierra de jardín como nuestro compost. ¿Qué podemos plantar en espacios pequeños? En huertas pequeñas es recomendable plantar hortalizas de rendimiento alto, ¿sí? ¿Qué quiere decir rendimiento alto? Que pueden crecer de forma fácil, no son muy complicadas de mantener y que también se adaptan a ciertas condiciones climáticas o también a las condiciones del medio. Y sobre todo que no sean muy grandes. Eso también debemos considerar, ¿sí? A lo mejor no podemos plantar un ejemplo, a lo mejor batata o mandioca, ¿verdad? Y tenemos un balcón. Entonces, considerar en base al espacio con el que contamos, qué plantas son más factibles o van a ser más factibles de poder cultivar. Y también considerar cuáles son las verduras, las hortalizas que en sí se consumen más en el hogar, ¿sí? También eso podemos considerar. Eh, Toda la variedad de lechugas, por ejemplo, las plantas aromáticas, las medicinales, también son una herramienta súper práctica de poder iniciarnos cuando empezamos con lo que es con una huerta. Porque justamente son, como dice, son de rendimiento alto. Es decir, se adaptan a varias condiciones climáticas, se adaptan al medio en donde están y no necesitan demasiado requerimiento en cuanto a cuidados, en cuanto a abonos especiales y demás. Entonces, siempre que iniciamos con una huerta, siempre que nos estamos adentrando, ¿verdad?, en lo que es la reproducción de una huerta orgánica, podemos iniciar con las plantas aromáticas medicinales, como puede ser burrito, menta, boldo, o las condimentarias como orégano, romero. Y también podemos iniciar con las lechugas, ¿sí? Que también nos ofrecen un muy buen rendimiento y se adaptan realmente bastante bien a lo que son las huertas en sí. La hora de la siembra, ¿sí? Dos tipos de siembras son posibles: la indirecta o en almácigo, ¿sí? Esto vamos a estar viendo en otra unidad porque vamos a definir, vamos a tocar un poco más profundo qué significa un almácigo y qué es la siembra directa y cuál es la indirecta o en almácigo. Pero les comento ahora para que ya tengan una idea. ¿Qué es sembrar? Cuando hablamos de sembrar significa en depositar la semilla o depositar la raíz de la planta germinada dentro de nuestro huerto para que produzca sus frutos. Esa siembra puede ser de dos maneras. Puede ser una siembra indirecta o en almácigo o semilleros. ¿Qué quiere decir esto? Significa simplemente de esa semilla, esa pequeña semillita, hacerla germinar previamente en un recipiente, ¿sí? En un contenedor, que puede ser un vasito de yogur, que puede ser un cartoncito, esto a lo mejor de los papel higiénicos y demás, que vamos a ver con un ejemplo cómo se hacen. Cualquier vasito de plástico también nos sirve, ¿sí? ¿Qué es lo que se logra con ese almácigo o con ese semillero? Que la semilla germine o de una floración, una raíz totalmente individualizada. De esa manera aseguramos que la raíz en sí sea un poco más fuerte y que después podamos trasplantar eso a nuestro huerto, ¿sí? Al lugar definitivo donde vamos a tenerla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una siembra indirecta o en almácigo o en semillero, ¿sí? Son lo mismo, las tres definiciones son lo mismo. Significa un paso previo. Significa simplemente de hacer germinar mi semilla en un vasito de plástico, en un vasito de yogur, en un contenedorcito de madera, de cartón, con la finalidad de que pueda crecer, de que pueda liberar sus hojas y sus raíces y luego pasar a trasplantarla.
Sin embargo, cuando hablamos de siembra directa, implica directamente ir a depositar nuestras semillas o las raíces germinadas de nuestra planta directamente en el huerto. Entonces, siempre que empezamos con la huerta, lo ideal es empezar con una siembra indirecta o en almácigo o utilizar semilleros. Más todavía cuando estamos en invierno, ya que nos va a permitir proteger más a nuestra hortaliza, a nuestra planta aromática en sí, ya que va a crecer de forma más controlada e individualizada. Va a poder liberar su raíz tranquilamente y también va a poder sacar hacia afuera sus hojas y luego pasar al lugar definitivo de nuestra huerta. Pero como les dije, acerca de las siembras directas o indirectas, vamos a tener otra unidad aparte para que podamos profundizar más en eso. Pero eso es lo que quiero que sepan, que existen dos tipos de siembra: las indirectas o en almácigo o semillero y las siembras directas. ¿Cuándo debemos trasplantar? ¿Qué es el trasplante? Justamente lo que hacemos, ¿verdad? Lo que haríamos si yo tengo un semillero, utilicé un vasito de yogur para ahí dentro hacer germinar mis semillitas de tomate, por ejemplo. Una vez que esas semillitas de tomate hayan liberado sus hojas, yo voy a poder trasplantarla, quiere decir retirar de ese vasito de plástico con sus raíces, procurar que estén lo más intactas posibles y llevar a trasplantarla al lugar definitivo, a lo mejor de una maceta dentro de mi huerta. ¿Sí? Eso significa trasplantar. Entonces, cuando yo sé que puedo trasplantar la plantita que tenga, cuando tiene el doble del tamaño del recipiente donde está. Entonces, el doble del tamaño, o generalmente también es más factible guiarnos por las hojas. Cuando mínimamente veo que tiene 4 hojitas verdaderas, o como bien dice aquí, a lo mejor ya duplicó su tamaño, es momento en que yo puedo trasplantarle. Pero generalmente nos podemos fijar con las hojitas, ¿sí? Cuando mínimamente tiene 4 hojitas verdaderas, cuando yo veo que se van asomando, ya es el momento donde yo puedo ir a trasplantar esa plantita. Es preciso combinar, dice. ¿A qué se refiere combinar? Se refiere a combinar los cultivos en sí. Siempre va a ser más favorable en una huerta tener a lo mejor por lo menos 3 o 4 variedades de hortalizas o plantas aromáticas o medicinales que simplemente tener una sola variedad. Con 2 variedades que yo pueda tener ya va a ser factible y ya va a ser más favorable. ¿Por qué? Porque de esta manera, al estar mis hortalizas o mis plantas medicinales en sí asociadas con otras, se protegen entre ellas mismas de insectos, de plagas, y también se aprovecha más el espacio, el tiempo y la luz, y sobre todo el abono y el agua. ¿Sí? Es como que hacen una pequeña comunidad entre todas y se ayudan. Entonces siempre una huerta, a lo mejor en donde haya por lo menos una variedad de 2 o 3 hortalizas, plantas medicinales, va a ser mucho más favorable, ¿sí? Las hortalizas van a crecer mucho más sanas, mucho mejor, que si simplemente se encuentra una sola variedad de la misma. Entonces, a eso se refiere, es preciso combinar, ¿sí? No es requisito indispensable, pero si se puede, lo ideal es tener una pequeña combinación. Si quiero hacer mi huerta solamente de plantas aromáticas, entonces poder tener una variedad de romero, orégano, menta, ¿sí? Tener una variedad, a eso se refiere a combinar. Y aquí en este cuadro tenemos las asociaciones favorables en la huerta. ¿Qué quiere decir? Que si yo planto, acá un ejemplo, si planto lechuga, ¿cuáles serían las hortalizas que son favorables a esa lechuga y que me contribuirían a que mi huerto tenga mayor nutriente, aproveche mejor su abono y demás? Puede ser la remolacha, repollo, zanahoria, pepino, cebollitas, tajetes serían como una otra variedad de lechugas, ¿sí?
Si planto a lo mejor cebolla, ¿cuáles serían sus asociaciones favorables? Podría ser remolacha, brócoli, repollo, zanahoria, puerro, lechuga, perejil y tomate. ¿Sí? A eso se refiere. A que hay asociaciones que son más favorables que otras y que van a contribuir a que mi huerto crezca de una mejor manera y sobre todo en que entre todas se protejan de plagas, de insectos que también son muy factibles de que puedan llegar a mi huerto. A eso se refiere. Pero como dije, no es requisito indispensable, pero sí se puede por lo menos procurar que haya 2 o 3 variedades dentro de mi huerto. Y también rotar. ¿Qué quiere decir rotar? Ir cambiando las ubicaciones de mis cultivos. Entonces, si por lo menos yo siempre estoy plantando, siempre estoy cultivando, sembrando y cultivando lechuga, ¿verdad? Va a haber un periodo de tiempo a lo mejor donde esa tierra se va a disminuir su calidad nutricional y puede ser que con el paso del tiempo ya no tenga esa fertilización o esa capacidad de liberar los frutos de la hortaliza que yo estoy plantando. Pero sin embargo, si yo voy rotando, entonces eso va a tener una mayor factibilidad de seguir produciendo frutos. Entonces tenemos un ejemplo aquí. Ciclos recomendados para repetir el mismo cultivo en la misma parcela. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. Por 2 años, si yo empecé con lechuga, yo sé que por 2 años puedo estar siempre en el mismo lugar, en la misma macetita, sembrando mis lechugas. Pero pasado ese tiempo, lo ideal sería que tenga ya otras variedades, ¿sí? Que en vez de lechuga también a lo mejor pueda cultivar rúcula, a lo mejor un poquitito de tomate, ¿sí? Que varíe. Porque lo que pasa es que la tierra también es como que se va acostumbrando al tipo de sustrato o a la hortaliza en sí, porque cada hortaliza, cada raíz en sí le aporta hacen un intercambio de nutrientes con la tierra. Entonces, si siempre es la misma hortaliza que está creciendo en esa parcela, en ese espacio de mi huerto, entonces puede ser que la calidad de mi hortaliza baje, que tarde muchísimo más en crecer o en producir frutos. Entonces, lo ideal es rotar. Eso no quiere decir que yo voy a cultivar simplemente 1 o 2 veces lechuga y después ya no voy a poder. Claro que no. Puedo seguir haciendo, pero lo ideal es intercalar, o sea, es ir rotando siempre en los lugares. ¿Sí? A lo mejor donde antes estaba cultivando hojas de romero, de burrito, menta, ¿verdad? Variar. A lo mejor plantar cebollitas, cebolla, ¿sí? Entonces, a eso se refiere rotar. La rotación consiste en alternar plantas de diferentes familias botánicas y con distintas necesidades nutritivas en un mismo lugar del terreno durante distintos periodos para mantener el suelo fértil y libre de enfermedades y plagas. ¿Sí? Justamente por eso, como le estaba diciendo, cada hortaliza, cada planta en sí le aporta a la tierra y hacen intercambios de nutrientes. Entonces, para que esa tierra siempre se mantenga dinámica y tenga variedad de nutrientes, es importante rotar. Y sobre todo, siempre con la finalidad también de evitar el ataque de plagas. El riego. La mejor hora para regar es la mañana, ¿sí? Ya que se minimiza la evaporación. ¿Por qué se minimiza la evaporación? Porque la tierra no está todavía muy caliente, entonces esa agua puede ser aprovechada por el suelo, por la tierra en sí. Pero en general va a depender mucho de las necesidades de la planta. Si es que mi planta obviamente está muy seca, yo solamente de tarde puedo regar, claro que también puedo hacerlo. Acá estamos hablando simplemente de las preferencias o de la recomendación o sugerencia, ¿sí? De la mejor hora para riego. Pero siempre la mejor hora y el mejor momento para regar va a ser cuando mi planta lo precise. En cuanto al sistema de riego, habíamos dicho que lo ideal es que sea con aspersores o con estas regaderitas, ¿sí? De que el agua no caiga de forma directa y que produzca charcos, ¿sí?
encharcamientos en mi tierra, porque eso también lo que puede hacer es ahogar a la planta. A lo mejor si yo tengo plantines muy pequeñitos y mi agua cae, a lo mejor si le estoy tirando solamente en un balde, el agua puede caer de forma muy fuerte encima de mis plantines y puedo ahogar mi planta, o también puedo tener un exceso de agua en la tierra debido a mi riego, y eso tampoco es favorable. La cosecha, ¿sí? ¿Qué es cosechar? Cosechar ya es el momento de retirar los frutos, eh, el proceso, ¿verdad?, que tuvo toda mi huerta. Es donde veo el resultado, ¿verdad?, de todo lo que estuve sembrando. Entonces es conveniente realizar cosechas regulares cada 20 o 30 días. Obviamente el tiempo va a depender de qué yo haya sembrado, ¿sí? Porque cada hortaliza, cada planta aromática y demás tiene su tiempo para crecer, para producir sus frutos, ¿verdad? Sabemos que el hecho en sí de crear una huerta no es algo mágico, no es algo que vemos a los 2 o 3 días, es un proceso, ¿sí? Es un proceso que toma su tiempo, pero que los resultados son muy, muy satisfactorios, y van a ver que una vez que le vayan tomando un poquitito el hábito y también vayan viendo los resultados el progreso de su huerta en sí, se van a animar y sobre todo van a seguir siempre manteniendo eh, los frutos en sí y las hortalizas que hayan decidido cultivar. Entonces, es conveniente realizar las cosechas regulares, dijimos, y en cuanto a las verduras de hoja, tomar siempre las hojas más externas, ¿sí? ¿Por qué se refieren a las hojas más externas? Obviamente porque son las que van a estar un poco más maduras, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo también eso en otra unidad aparte, cómo se realizaría la cosecha, por ejemplo, ¿verdad? Una vez que nuestras hortalizas o nuestras plantas en sí ya estén todas listas. Es importante cosechar todo fruto maduro, ya que si lo dejamos puede morir la planta, ¿sí? Entonces una vez que, eh, por ejemplo, yo tengo mi planta de cebollas, ¿sí?, o de tomates, una vez que yo noto, ¿verdad?, que el fruto eh, o la hortaliza está ya madura, obviamente tengo que cosecharla, tengo que retirarla de la planta, porque como dijimos, eso también puede afectar. Tip importante a tener en cuenta respecto a la luz. Si nuestro balcón no tiene mucha luz de sol, podemos aumentar la luz pintando las paredes de blanco. Aunque tengamos sol, ¿sí?, tenemos que mirar que no haya árboles, edificios o cualquier otro elemento que dé sombra a nuestro balcón, porque perderíamos horas de sol, ¿sí? Eso también es muy importante tener en cuenta. No necesariamente pintar, ¿verdad?, porque eso nos puede incurrir en un costo. Si es que no tengo algo, mi pared blanca, no es precisamente necesario que pinte, pero sí tener en cuenta el, los lugares, como dice aquí, donde haya los mejores edificios que puedan crear sombra, o lugares donde yo sé que en mayor parte del día hay mucha sombra o muchos árboles, entonces que a lo mejor puedan afectar la entrada de luz a mi huerto. Entonces, tener en cuenta esos aspectos. Siempre cuando iniciamos con la huerta, lo ideal es ver durante el día qué zonas tengo mayor aporte de luz, entonces definir esa área para la colocación de mi huerto. El espacio adecuado para la huerta en casa. ¿Cómo saber si el espacio con el que cuento será suficiente? Siempre, como habíamos dicho, yo me tengo que basar principalmente en considerar las horas de luz, de luz solar que voy a tener, y sobre todo determinar qué es lo que quiero sembrar. Como dijimos, no vamos a lo mejor al iniciar nuestra huerta a lanzarnos a hortalizas o a lo mejor a tubérculos muy complicados. Vamos a empezar de a poquito, ¿sí? A empezar con la base, eh, con hortalizas o con plantas aromáticas que nos permitan, ¿verdad?, adentrarnos con lo que es el mundo de la huerta, y después, si es que nos gusta y si es que le vamos pillando ya
el hilo, como se dice, entonces vamos avanzando. Pero siempre el espacio va a ser suficiente porque debemos delimitar. Si es que yo empiezo con plantas aromáticas, con plantas medicinales o las hojitas de verde o de lechuga, crecen súper bien hasta en macetas. Entonces, cualquier espacio, por más pequeño que sea, me va a venir súper bien y va a ser factible de que mis plantas puedan crecer ahí. Acá tenemos una imagen de verdeos, ¿verdad? Que se plantaron en un balcón, donde hay espinacas, lechugas, clavel del moro, que sería otra variedad, como una especie de hojitas de menta, ¿sí? Un ejemplo nada más para ver. Aquí tenemos otros ejemplos de huertas que se hacen en balcones y terrazas. Se dan cuenta que todos los recursos, todas las estrategias son válidas, ¿sí? Todo sirve para poder utilizar como recipiente, como material para nuestra huerta. Acá tenemos lo que serían los huertos verticales, ¿sí? ¿Qué quiere decir vertical? Obviamente que está recto, ¿sí? Generalmente van adheridas por la pared. Esto obviamente ya es algo más elaborado que también se pueden hacer, ¿verdad? Pero son los huertos verticales, ¿sí? Entonces ahorran mucho más espacio y hasta en las paredes uno puede aprovechar para tener su propia huerta. Aquí tenemos otro ejemplo que también me gustó mucho, que son los huertos también en paredes, pero si se fijan, aprovechando las botellitas de gaseosa. También es otra opción súper práctica. Lo ideal aquí, o sea, la idea es no tener como excusa a lo mejor el hecho de no poder acceder a planteras, a nada muy elaborado para hacer mi huerta, sino simplemente reciclar. Lo que a nosotros nos compete y sobre todo lo que buscamos es poder reciclar los materiales para empezar nuestra huerta. Conocimientos básicos de una planta. Esto es simplemente es importante saber porque debemos tratar a la planta como lo que es, ¿verdad? La planta también necesita de oxígeno, necesita de agua, también tiene un proceso de transpiración, de respiración, y necesitamos conocerla también para poder ofrecerle a la planta todo lo que necesita para su correcto crecimiento y sobre todo que nos dé los frutos buenos y de calidad, que es lo que nosotros buscamos. Una planta es un ser vivo y obviamente se alimenta, respira y tiene sus necesidades. La planta realiza un proceso de fotosíntesis, que es simplemente el proceso donde las plantas absorben dióxido de carbono y lo que hacen es de esa manera transformar, ¿sí? de la energía solar todo lo que ellos necesitan para su alimento, porque ellos también se alimentan, ¿verdad? Puede parecer un poco raro, ¿verdad? Pero sí, ellos se alimentan, tienen un proceso de respiración, de absorción de nutrientes y realizan realmente un proceso tan complejo para su correcto crecimiento. Y es por medio de esa luz solar que ellos realizan su fotosíntesis. Por eso es tan importante de que nuestra planta, sea la variedad cual fuere, tenga durante varias horas al día un buen aporte de energía solar. Absorción de nutrientes. Como dijimos, nuestra planta también absorbe nutrientes. ¿Qué necesitan para vivir? Los macronutrientes son nitrógeno, fósforo, potasio, justamente como habíamos visto en nuestro compost. Por eso era importante que nuestro compost también sea variado, ¿sí? Que tenga una variedad de varios residuos orgánicos para poder ofrecerle una buena variedad de nutrientes a nuestra tierra y que obviamente la planta se pueda nutrir de él, ¿sí? Por eso es que habíamos dicho que la tierra normal, a lo mejor de jardín, no va a ser tan beneficioso como una tierra fertilizada, como lo es nuestro compost, que pueda ofrecerle a nuestra plantita todos los nutrientes que necesita. Obviamente también en el mercado se venden los sustratos que son para huertas, ¿verdad? Pero implican un costo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros no queremos justamente es eso,
de que se tenga que invertir a lo mejor mucha plata porque generalmente a veces son costosos. Entonces que nosotros podamos reutilizar nuestros propios residuos orgánicos y poder hacer nuestro compost. Si bien es cierto, demora más tiempo, pero como les dije hace rato, el proceso de realizar una huerta no es algo mágico, es algo que lleva su tiempo, tiene etapas y que debemos seguirlas paso por paso para poder tener un resultado favorable y también a la par en base a los errores, ¿verdad? Siempre uno aprende a base de los errores, ¿verdad? Práctica y error, entonces a lo mejor esos errores que cometimos al inicio, de eso vamos a aprender y en la próxima ya no los cometemos más. Entonces, la planta absorbe nutrientes de la tierra, por eso es tan importante ofrecerle una tierra de calidad, fertilizada y que le pueda ofrecer esos nutrientes que ella necesita. La respiración. Nuestra planta también elabora un proceso de respiración donde elimina el dióxido de carbono, ¿verdad? Recibe oxígeno y aquí vemos abajo la materia orgánica, ¿sí? Justamente por eso es tan importante la cantidad de nutrientes que nosotros le podamos ofrecer por medio de nuestro compost para que ella pueda realmente crecer y obtener los nutrientes necesarios para un buen crecimiento. ¿Para qué respiran las plantas? Porque utilizan como combustible para obtener la energía que necesitan para crecer, reproducirse y para el transporte de nutrientes. Es decir, que una planta que no tenga un buen aporte de energía solar, que no tenga una tierra que esté con buenos nutrientes o que no reciba una cantidad de agua necesaria, es una planta que no va a poder crecer en condiciones óptimas y que por tanto no va a poder dar unos frutos adecuados dentro de mi huerto. Es muy importante que con tierra muy compactada o encharcada las plantas no pueden respirar por las raíces y por lo tanto no se pueden alimentar. Eso es importante. Como les habíamos dicho, el sistema de riego también influye en nuestras plantas, porque nuestras plantas respiran por esas raíces. Es por eso que no tengo que ahogarle en agua o tirarle agua de forma tan directa, a lo mejor como sería con un balde, o tirarle chorros de agua, porque eso puede hacer que mi planta se ahogue, ¿sí? O también que mi plantín en sí muera, ¿verdad? De tanta cantidad de agua o se aplaste con el agua, con el golpe de agua que le estoy tirando. Por eso es tan importante que sea por medio de aspersores, si son plantitas chicas, o con un regadero, pero nunca tirar el agua en forma directa sobre mi huerta. Justamente por eso, para evitar que la tierra quede muy compactada, ¿sí? Demasiado mojada o encharcada, ¿sí? Formar nada más charcos en mi huerta y que realmente eso al final le perjudique a mi planta. Transpiración. Las plantas también tienen un proceso de transpiración por medio de lo que se llaman estomas, ¿sí? Las estomas son pequeñas aberturitas que serían como pequeños poros por donde ellos transpiran, ¿sí? Esa transpiración produce en ellas el mismo efecto que se produce en las personas y es la disminución de la temperatura de la planta. Entonces se fijan como también la plantita, ¿verdad? Que es algo vivo, realiza todo un proceso tan complejo, ¿verdad? Que nosotros obviamente no podemos percibir, no es perceptible a la vista humana, pero que el resultado de todo ese conjunto de procesos, ¿verdad? De respiración, de transpiración, fotosíntesis, es que nosotros podemos ver crecer posteriormente nuestras plantas dentro de nuestro huerto. Por eso es tan importante que nosotros podamos tratar de forma correcta a nuestras plantas para que puedan crecer. Cuando una planta tiene sed, empieza por marchitarse, las hojas se caen y el tejido se pone muy blando y si no le regamos, acabará secándose. En verano es fundamental que las plantas tengan suficiente agua para favorecer esta transpiración. Entonces ya vimos que las plantas necesitan energía solar, que también transpiran, que también respiran por medio de sus raíces. Es por eso que no podemos ahogarles con agua, que necesitan una buena capacidad de liberar el calor también por medio de su transpiración y por eso debemos aportarle buena humedad a nuestra planta. ¿Qué necesidades tiene mi planta? Principalmente cultivarlas en un lugar que tenga suficientes horas de sol, como dijimos,
el agua de riego, que no sea un agua directa, que no caiga de golpe sobre mi planta. Procurarles el alimento que necesiten. ¿Cómo le vamos a procurar ese alimento? Obviamente con una tierra bien fertilizada, como lo es nuestro compost, un espacio donde crecer. Y por último, es un tema que todavía no tocamos mucho, pero que vamos a ver más adelante, que necesitan una determinada temperatura, ¿sí? Tanto para las semillas que implantemos germinen, como para que la planta también en sí crezca y dé sus frutos, ¿sí? Entonces vamos a ver eso cuando toquemos la parte de semillas y semilleros, que también existe una determinada temperatura que es la ideal para que nuestras plantas puedan crecer. Pero más que nada, en cuanto a la temperatura, ellas mismas se pueden autorregular. Si es que a mi planta yo le ofrezco una buena cantidad de horas de sol, le riego de forma correcta, sin ahogarla, y sobre todo le coloco en recipientes adecuados para que tengan orificios que permitan eliminar esa agua excedente, va a ser una planta que va a poder tener una temperatura correcta para crecer. Y aquí simplemente un cuadro donde tenemos nuestro ciclo de cultivo y calendario de siembra. Esto está enfocado principalmente acá en Paraguay, ¿verdad? En base a nuestro clima. El color, los colores, ¿qué significan? Acá abajo tenemos el color de la hortaliza, son la referencia de las propiedades que tiene, a eso se refiere, ¿sí? Todas las que tienen color verde nos aportan ácido fólico, vitamina C, potasio. La lila nos aporta antioxidantes y fitoquímicos. Eso es simplemente a modo de conocimiento general. Capaz lo que sí más nos interese es el tiempo, el ciclo de cultivo, ¿sí? ¿Qué es el ciclo del cultivo? El tiempo que puede demorar desde que yo sembré mi planta o mi semilla al tiempo que puedo cultivarla. Obviamente ese tiempo va a depender mucho de la calidad de mi tierra, de las condiciones del ambiente en sí en el que yo tenga mi huerto. Acá hay una variedad de todas las hortalizas que generalmente más se utilizan, no solamente a nivel de huerta en el hogar, sino también a nivel de huertos en el interior y demás, de huertos familiares, a lo mejor que son un poco más grandes, más extensos. Pero es también a modo de que tengamos una referencia, ¿verdad? El ciclo de cultivo quiere decir el tiempo desde que yo siembro hasta que puedo cosechar. Entonces tenemos acelga en un periodo de 70 días, albahaca aproximadamente 100 días, obviamente es un aproximado, ¿sí? Siempre va a depender, como les dije, de la calidad de la tierra, del clima a lo mejor en el que esté, y el ciclo de cultivo y el calendario de siembra. Entonces tenemos acelga, lo ideal es sembrarla de marzo a septiembre. Albahaca de abril a junio, ¿sí? Entonces es simplemente para que ustedes puedan entender este cuadrito. Tampoco quiero que se compliquen con este cuadro. Como les dije, es nada más a forma de tener una idea general. Porque si bien es un cuadro que se aplica más para huertos familiares a nivel un poco más extenso, sea a nivel ya de comercialización, pero sí me pareció interesante mencionarles y ponerles aquí para que tengan una idea, principalmente de las propiedades de las hortalizas, su ciclo de cultivo y también el periodo en el que es lo ideal, ¿verdad? Sembrarlas. Aquí tenemos otro, tenemos arveja, berenjena, pepino. Entonces, para ir teniendo una idea un poco más amplia, ¿verdad? De la variedad de hortalizas, de frutos y semillas que son más conocidos aquí a nivel de nuestro país, ¿verdad? Y con los que contamos durante todo el año, ¿verdad? Obviamente dentro de su periodo de siembra y su ciclo de cultivo. Entonces, los colores nos indican las propiedades de las hortalizas y todo lo que está pintado en ese color significa el ciclo, el calendario de siembra, ¿sí? De qué tiempo, de qué mes a qué mes es lo ideal de que se puedan sembrar. Por ejemplo, el locote tiene un ciclo de cultivo de 90 días y se puede sembrar todo el año, ¿sí?
De enero a diciembre podemos tener nuestra siembra de locote. Entonces, un material básico que necesitamos para iniciar con la huerta. Esto vamos a ir viendo también cuando toquemos semillas y semilleros, pero lo básico es un recipiente donde cultivar, que puede ser una plantera, botella de plástico o hasta cubiertas en desuso no sirven, recipientes de cocina, como les dije, como esos tuppers, a lo mejor que ya están agujereaditos, tierra o sustrato, que es nuestro compost, semilleros, que vamos a ver cómo elaboramos, semillas y unos recipientes para hacer las planteras si es necesario, y una regadera o manguera. Vamos a ver también cómo podemos nosotros hacer germinar las raíces a partir de una fruta o de una hortaliza ya, ya cultivada, ¿sí? Un ejemplo, ¿cómo podemos hacer brotar nuestra propia zanahoria para obtener de esa zanahoria nuestra semilla y después poder cultivarla, ¿sí? En el caso de que no tengamos acceso a lo mejor a comprar las semillas. Pero eso lo vamos a estar viendo en otra unidad, así que todavía no se preocupen por eso. Esta unidad era básicamente para ubicarnos un poquitito por dónde empezar con nuestra huerta, conocer un poquitito más a la planta, que ya vieron que tiene sus necesidades, que necesitamos cubrir todas esas necesidades para que pueda crecer de forma correcta. Y los materiales básicos que vamos a priorizar siempre, todos los materiales reciclados, que es lo primero y principal que vamos a fomentar dentro de nuestro curso. Bueno, hasta aquí nuestro video explicativo de nuestra unidad 4 y seguimos avanzando con nuestro curso.